No estoy entretenida en otras cosas ni pensando en cosas negativas, estoy pensando en la palabra del Señor, en sus promesas y las tomo para mí y eso me da la victoria. ¿Ven? Que el Señor les bendiga. Muy bien. Bueno, nosotros partimos hace 2 semanas atrás enseñando acerca de la venida del Señor. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. ¿Alguien se acuerda? Hemos hablado acerca de este tema tan interesante, pero hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque esta semana es una semana alrededor del mundo que es muy significativa para todo el pueblo cristiano, porque esta semana recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esta es la Semana Santa. Y aunque no sabemos exactamente el día, no se sabe con exactitud, pero sí para nosotros, más que interesarnos la exactitud del día, nos interesa lo que significa, lo que representa. Así que para nosotros hoy día es muy importante que entendamos, vamos a hablar acerca de un poquito de este tema, porque con la ayuda del Señor el próximo día sábado, vamos a estar celebrando nuestra Santa Cena. Así que invitamos a todos a que podamos participar de esto. Es un acto muy importante que hacemos porque vamos a estudiar hoy día de qué se trata. Es algo que lo hacemos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a hablar acerca un poquito de este tema con los minutitos que tenemos. Y los quiero invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que abramos en el libro de Éxodo, el capítulo 12, desde el versículo 1 al 8. Vamos a leer algunos versículos ahí y vamos a entender qué es lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor, que es exactamente lo mismo, la Santa Cena o la Cena del Señor. Y vamos a darnos cuenta por qué nosotros los cristianos conmemoramos o celebramos, tomamos la Santa Cena y por qué es tan importante. Si lo encontraron, si el último lo encontró, ¿ya? Éxodo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Amén. Vamos a leer entonces todos juntos. Y dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Amén. ¿Qué son, perdón? 12 del 1 al 8. Yo estoy leyendo otra versión, pero bueno, si quieren... porque sí. Se ve diferente. Ya, bueno, vamos a leer la versión de acá. ¿Quién la tiene? Amén. Carlita o Ameja. Lee desde el 1 al 8. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Perfecto. Y vamos a leer también, Benjamín, el versículo 11. Amén. Dice: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestro. Lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Amén. Muy bien. Qué versículo tan importante. En realidad, lo que Jesús mandó hacer en el Nuevo Testamento fue algo que ya se había hecho miles de años atrás, cuando el pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto. Seguramente usted o han visto en alguna serie o lo han leído en la Biblia, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y aquí hay cosas muy interesantes y muy importantes. Egipto es un símbolo del mundo y Israel es el pueblo de Dios que es sacado del mundo, pero para poder salir del mundo había una condición que era importante para que Israel pudiera gozar de esta bendición. Y esta bendición iba a ser que este animal, este cordero, iba a ser sacrificado, ellos iban a ser guardados en su hogar. Qué importante es esto. Mira, aquí encontramos nosotros lo importante que son las familias, no solamente la iglesia, sino en los hogares también.
Importante que nosotros perseveremos en esto. Hay gente que solamente dice, oh, yo vengo a la iglesia una vez a la semana, pero mi familia y yo seguimos teniendo problemas. Claro, porque en realidad nosotros necesitamos mantener nuestra vida espiritual con el Señor día a día en nuestros hogares. Bueno, ellos estaban en sus casas cuando el Señor les dijo que debían poner la sangre de ese animal en los dinteles, en la entrada de sus casas, que era también un tipo y sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer cuando Él vino a morir a la cruz. Todo era una simbología, todo lo que estaba pasando ahí en el Éxodo era una simbología de lo que el Señor Jesús iba a hacer, ahora no solo por Israel, sino para todo el mundo que reconoce al Señor y pone la sangre del Señor, ahora no en los dinteles físicos de una casa, pero lo pone simbólicamente en nuestro corazón. Es que nosotros somos libres de Egipto y podemos salir de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos ven la similitud de esto? Muy bien, un día antes de que Jesús fuera crucificado, Él mandó a sus discípulos que conmemoraran la Santa Cena o la Cena del Señor. Les voy a pedir ayuda con algunos versículos que los vamos a leer rápidamente. Javi, si puedes leer Mateo 26, del 16 al 30. Y le voy a pedir a Martín, ¿tiene? ¿No? Sí. ¿Qué? Ya, muy bien. Martín, si puede leer Lucas 22 del 14 al 20. Hay más versículos, pero en honor al tiempo no los podemos leer todos. Vamos a leer esas dos porciones. Benjamín, si lo encontró, léalo. Ah, perdón. Mateo 26. Mateo 26 del 16 al 30. Dice en el nombre de Jesús. Del 17. ¿Ya? Y el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos se derramaba para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo, todos en el reino del Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Perfecto, muy bien. Martín, rápidamente. Lucas 22, del 14 al 20. 14 al 20. A ver. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después que hubo cenado les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Amén? ¿Hasta ahí? Perfecto, está bien, hasta ahí está, súper bien. Muy bien, bueno, y ahora nosotros encontramos que también el apóstol Pablo enseña acerca de lo mismo. Y en 1 Corintios 11, del 23 al 29 dice, porque yo recibí del Señor, ahora dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Digamos todo, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga, digamos, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Aquí encontramos dos cosas interesantes. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando primeramente la muerte del Señor, pero también estamos recordando que el Señor va a volver. Cuando dicen amén. Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí. Muy bien, vamos a ir viendo, repasando varias cosas sobre la cena del Señor. Y les quiero dejar, obviamente reiterar que cualquiera que quiera agregar algo o tiene alguna pregunta sobre esto, nos interesa mucho que ustedes puedan quedar con todo este tema muy claro, porque lo vamos a celebrar el día sábado y queremos que lo podamos hacer de la mejor manera posible. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué significa participar en la cena del Señor? Lucas nos comenta que el Señor fue el que instituyó la cena del Señor, no fue otra persona. Él instituyó, según lo vimos en el libro de Lucas capítulo 22. Entonces Él os mostrará un aposento alto ya dispuesto. Preparad allí, dijo el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El Señor instituyó en el Nuevo Testamento que celebrara la Pascua. Así como en la Pascua en el Antiguo Testamento se celebraba la liberación de la esclavitud, la cena del Señor tiene el propósito de recordarnos también que nosotros estamos siendo liberados en la actualidad también de nuestra vana manera de vivir. Cuando tomamos la cena del Señor, lo que estamos recordando es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así que la cena del Señor nos permite hacer memoria de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos iban a comer era el cuerpo literal del Señor. Porque hay algunas religiones o doctrinas que creen que se produce un proceso que se llama la transustanciación. No sé si no han escuchado una palabra, habría como trabalengua, ¿cierto? Que creen que al momento de tomar el pan, literalmente el cuerpo de Cristo, y que al tomar la copa literalmente se transforma en la sangre de Cristo. Pero bueno, bíblicamente nos damos cuenta que no es así, porque cuando el Señor celebró la cena con sus discípulos, Él había muerto todavía. No, pues entonces, ¿cómo es que su cuerpo iba a ser entregado? Ellos no estaban comiéndose el cuerpo del Señor, hubieran sido caníbales. No estaban comiéndose el cuerpo del Señor, estaban haciendo... Era un simbolismo, digamos todo un símbolo. Sí. Muy bien, era un símbolo. Muy bien. Pero esta es una ceremonia importante porque primero lo que hace es renovar nuestra fe y segundo, nos recuerda que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Así que la cena del Señor nos permite anunciar la muerte y resurrección hasta que Él venga. Bueno, vamos a hablar ahora de qué es lo que entendemos por nuevo pacto, porque leímos, no sé quién fue, no sé si fue Benja o Martín, que hablamos del nuevo pacto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el nuevo pacto? Y para entender el nuevo pacto seguramente tenemos que entender de que había un viejo pacto, un pacto antiguo. Bueno, el pacto antiguo, para que nosotros lo podamos entender y podamos entender el nuevo, es que en el tiempo de la ley, la gente solamente podía acercarse a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo la gente se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento? De sacrificios. A través de sacrificios, ¿cierto? ¿Y quién era el que hacía el sacrificio? ¿Cuál? El sacerdote. Había un sacerdote, no podía, si uno no era un sacerdote, uno no podía venir y hacer el sacrificio y entrar al lugar donde estaba la presencia del Señor. Uno dependía del sumo sacerdote y el sumo sacerdote ofrecía por uno. Y uno no podía tener el contacto con el Señor, era el sumo sacerdote que intercedía por nosotros. Ese era el pacto antiguo, esa era la forma antigua. Pero el Señor nos dice que ahora tenemos un nuevo pacto, y el nuevo pacto ahora es que todos nosotros, sin excepción de personas, vamos al Señor, porque el Señor al morir en la cruz, dice la Biblia que el velo que estaba en el templo, ¿qué es lo que pasó? Se rasgó de dos en dos, se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Saben que esto era algo importante y considerable? El espesor del velo era una cosa, el espesor era alrededor de la palma de una mano. Eran muchas telas que estaban unidas, que daban como un espesor así, imagínense. Ese era el ancho de la tela. Era el ancho. Según los historiadores podían poner dos caballos en sentido opuesto Se yuntan de huella. y tratar de rajarlo, y no había forma de rajarlo, no había forma de romper ese velo. Ese velo era
prácticamente irrompible. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesús dijo consumado es, al morir en la cruz, Él estaba cargando no solo con los pecados de los que estaban ahí frente al Señor. Él estaba mirando en el tiempo y estaba mirándonos a nosotros que estamos sentados aquí hoy. Él estaba llevando los pecados de Manuel, de Carlita, de Javi, de Jacqueline, de Edgar, Martín, Maisa. Todos nuestros pecados estaban siendo cargados por el Señor ahí. Bueno, quiero decirles que la muerte del Señor no fue una muerte cualquiera. La muerte del Señor fue una muerte dolorosa como ninguna otra muerte. Nadie sufrió como lo que sufrió Jesús. Y no solamente porque Él fue expuesto a un dolor físico. Según los historiadores, la muerte más dolorosa era la muerte de la crucifixión, porque era una muerte que finalmente uno moría por asfixia. Uno estaba colgado de sus heridas, pero al uno estar colgado de tus heridas, en la posición de la cruz, se contraía toda esta zona y se apretaba de esta forma el pecho y uno no podía respirar. Entonces uno empezaba a hacer fuerza de sus heridas para poder tomar un poco de aire. Entonces uno empezaba a asfixiarse y empezaba de a poco también a desangrarse, a empezar a perder fuerza. Era una agonía. La idea de la cruz era que la muerte fuera muy lenta, muy dolorosa, que la persona finalmente se terminara ahogando, asfixiando. Además, ustedes saben que el Señor había sido azotado antes. Pero no solamente había un dolor físico de sobremanera en Jesús, en esas 6 horas donde Él estaba en la cruz. Además, Él fue expuesto a un dolor psicológico porque estaba colgado ahí desnudo y estaba siendo burlado por todas las personas que estaban alrededor. Todos le abandonaron, sus mejores amigos se fueron. Él psicológicamente estaba padeciendo de una manera increíble. Emocionalmente Él estaba afligido. Pero además tenemos que recordar algo. Había un sufrimiento espiritual. Y yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido, aunque a veces uno siente culpa porque tal vez ha cometido algunos errores y siente que ha hecho algunos pecados y a veces, qué horrible sentir culpa. ¿Cuántos han sentido culpa? Amén. Yo sé que todos alguna vez hemos hecho alguna cosa indebida y después que lo hacemos sentimos ese remordimiento, ¿cierto? Pero Jesús en la cruz del Calvario, Él tomó todos los pecados de toda la humanidad, y no solo de esa generación, sino de todas las generaciones. Imagínense cómo era la sensación espiritual de Jesús en esas horas. Porque Él estaba llevando los pecados de todos nosotros. Ahí Él sentía el pecado en sí mismo. Entonces el sufrimiento del Señor fue un sufrimiento muy grande, pero ese sufrimiento fue en lo que el Señor pagó para nosotros, para que ese velo que era imposible de ser rasgado, se rasgó de arriba abajo, como dando claridad de que fue una obra hecha desde el mismo cielo. El Señor nos abrió la puerta. Y en este nuevo pacto ahora, todos nosotros tenemos acceso. Ya no necesitamos el sumo sacerdote. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Muy bien. ¿Cómo comían la Pascua en la antigüedad? La Pascua en la antigüedad, la Biblia habla que, dice, según lo leyó Benjamín en Éxodo 12:11, ellos lo comían ceñidos los lomos. ¿Qué significa ceñidos los lomos? ¿Alguien sabe lo que significa ceñido? No es que se comían un lomo vetado, no es ese. ¿Qué es lo que era ceñirse el lomo? ¿Alguien sabe lo que era ceñirse el lomo? Estar de pie, preparado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por ahí va? ¿Sí? ¿Medio apretado? ¿Un cinto para la guerra? Se subían un poco el vestido, porque como el vestido de largo se ponían como un cinto que le apretaba y se subía un poco porque cuando iban a la guerra tenían que estar preparados por si tenían que correr. Exactamente. Bueno, todo lo construimos. Muy bien la respuesta. Ceñirse el lomo, ustedes saben que en la antigüedad usaban estas túnicas largas los hombres. Y claro, entonces cuando llegaba la hora de que tenían que moverse y desplazarse con velocidad o con ligereza, ellos tomaban su vestidura y se la remangaban un poco hacia arriba hasta las rodillas para que tuvieran la oportunidad de tirar las patitas, porque si no con esa túnica larga iban a chocar con las túnicas y iban a caer, ¿cierto? Ellos se subían la túnica hasta las rodillas y entonces con el cinto se lo volvían a atar, así como un karateca, algo parecido, ¿cierto? Y se apretaban el cinto, pero ahora... ¿Va a mostrar las piernas? Ojalá estuvieran depilados. Bueno, no, pero eso les daba la libertad de poder moverse con ligereza.
Y en realidad entonces cuando ellos estaban tomando la cena, el Señor les dice que tenían que tomarla. Esta fue la instrucción dada al Señor a través de Moisés. Él le dice, la van a tomar ceñidos los lomos. Y esto significa que nosotros tenemos que estar listos para cuando el Señor nos llame a su presencia. Hay personas que están con sus vestiduras simbólicamente muy atados a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo. Están muy centrados en las cosas de sus afanes y de conseguir y de construir su vida y de lograr grandes cosas. No queremos decir que eso es un pecado, los felicitamos porque luego se logran cosas y avanzan en la vida, pero nunca debemos perder de vista qué es lo más importante en nuestra vida, es las cosas del Señor. Ellos tenían que estar con sus lomos ceñidos, tenían que tener el calzado puesto en sus pies, que también era un símbolo de que, hey, en cualquier momento vamos a salir. La noche del terremoto yo creo que a muchos les pasó que no encontraban nada, ¿cierto? ¿A cuánto le pasó la noche del terremoto que no encontraban nada? Yo les voy a contar, escuché la historia de un amigo muy cercano, que en el terremoto se apagó la luz obviamente y no veían nada, con la desesperación que venía el tsunami, buscaba sus pantalones ahí en la oscuridad y hasta que lo agarró y se los puso como pudo y corría con su señora, iban de repente subiendo el cerro y dice que sentía un frío que le entraba por las piernas para arriba, así que no entendía por qué y caminaba y dice cuando finalmente, menos mal, había una luna que alumbraba esa noche y cuando se mira no tenía puesto los pantalones, se había puesto la falda de la señora, pero bueno. Así que, bueno, pero yo sé que a muchos nos pasó que no teníamos nada a mano. Pero aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que estar alertas y preparados porque la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor ha de venir y nosotros tenemos que estar preparados. Nos hablaba acerca de esto. Y vuestro bordón en la mano y la comeréis apresuradamente. Porque esto nos habla de que vamos a salir de este lugar. Ellos estaban por salir de la esclavitud. Y la cena del Señor, cuando el Señor nos habla de su cena, de su muerte, nos habla de que debemos estar preparados también para nuestra salida. Porque así como el Señor cumplió la promesa de su primera venida, como lo hemos estado hablando esta semana, Él también va a cumplir la promesa de su segunda venida. Así que para nosotros la cena del Señor es motivo de gozo y de libertad, porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Participar de la cena indignamente. Digamos indignamente. Indignamente. Ay, bueno, el apóstol Pablo, en el libro que leí, en la escritura que leí de Corintios, dice que la cena del Señor no la podemos tomar indigna. Lo leí yo. Eso estaba ahí en 1 Corintios 11, del 23 al 29. Dice, de manera que cualquiera comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ay, ay, ay. ¿Alguien quiere ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? Por supuesto que no. Entonces, vamos ahora a entender un poquito esto, qué es lo que significa participar de la cena indignamente. El Señor quiere que todos participemos de la cena del Señor, porque el Señor nos entregó como un regalo su muerte. Es un regalo para todos nosotros. El Señor no murió solo para los judíos, el Señor murió para todos. No importa nuestra condición, podemos estar llenos de pecado, podemos estar más o menos de pecado. El Señor murió por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se dio para que todos nosotros, todos, la sangre del Señor fue derramada sin excepción de ninguno. Pero muchas personas pueden tomar la cena del Señor indignamente, tomando a la ligera lo que el Señor hizo. Así que vamos a hablar de este punto porque es un punto importante antes de que tomemos la cena del Señor el fin de semana. Pablo usa vocablos muy fuertes cuando habla acerca de la pena y de la culpa acerca de tomar la cena. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar. Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. El mejor remedio que presenta Pablo para no incurrir en la culpa es, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. O sea, antes de tomar la cena del Señor, nosotros debemos autoexaminarnos. No nos habla de que culpemos a los hermanos. Ah, este podrá tomar la cena. No, yo vengo más que él. Yo canto más lindo que él. Yo me veo mejor que él. Y a veces empezamos a usar nuestros propios parámetros para medirnos, pero en realidad
El Señor no nos manda a medir a los demás. Es más, el Señor en el Nuevo Testamento, los Evangelios, dice, no te pongas a mirar la paja en el ojo de tu hermano, porque hay un manso tronco en tu ojo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces estamos mirando, ay, mira la hermanita esa, parece que yo soy mejor. En realidad estoy teniendo un troncazo, ¿cierto? En mi propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen un tronco? Pero Dios no quiere que nosotros empecemos a mirar para el lado. Dios quiere que nosotros nos miremos en nuestro espejo espiritualmente y nos autoexaminemos y digamos, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón delante de ti? Examina mi corazón. El salmista David le dice al Señor, examíname y pruébame, Señor, y dime y muéstrame. Y a veces es bueno que nos demos cuenta porque a veces estamos haciendo cosas, a veces escondidas, que no agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no pueden decir amén, digan aunque sea ya. A veces estoy haciendo, me veo lindo, como hay un dicho, dice que de noche todos los gatos son negros, ¿cierto? Hoy vengo a la iglesia y Hosana, canto aleluya, los ángeles están alrededor de mí, aletean alrededor de mí, Señor. Qué lindo me veo, Señor. Miren la aureola, yo tengo hasta la marca de la aureola. Pues con la aureola todo el día ya la tengo aquí, en la huella. Sentimos que tenemos la aureola, pero a veces tenemos pecados escondidos. La gente no los ve. Pero tú sí sabes que a veces ahí encerrado en tu computador o con tu amiguito por ahí. Bueno, yo no quiero hablar de eso, pero yo sé que ustedes saben. Pero realmente nosotros tenemos que autoexaminarnos y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo debo mejorar? Porque yo no quiero tomar la cena del Señor con pecado en mi corazón. ¿Cuántos están aquí? Así que si estoy haciendo un pecado esta semana, y no solo esta semana, esto es una muestra para nosotros que cómo yo debería estar llevando mi vida, porque si hay algo que estoy haciendo mal, en realidad no solamente estoy siendo indigno de tomar la cena del Señor, hay algo todavía mucho más importante. Si yo no estoy siendo, significa que tampoco yo estoy listo ¿para qué? Para irnos con el Señor. Así que es un termómetro muy importante para nosotros porque nos muestra nuestra condición. Así que la mejor manera es de probarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Pruébese cada uno a sí mismo antes de que coma el pan y beba la copa. Examínese a sí mismo. Así que este es un buen tiempo para confesar nuestros pecados. ¿Saben que a veces nosotros cometemos algunos pecados por omisión? Hay unos que son por ejecución, pero hay otros pecados que son por omisión. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Es una palabra rara, ¿cierto? Por ejemplo, ejecución. La Biblia dice, no matarás, por ejemplo, ¿cierto? Ah, no, yo no mato. Estoy bien, puedo tomar la cena del Señor. No robarás. Ah, sí, yo tampoco robo nada. Esos son pecados de ejecución, pero hay pecados por omisión. ¿Saben cuál, por ejemplo, uno de ellos es? Estar siempre gozosos. Dice el Señor, es un mandamiento. Así que si usted anda con cara de limón frecuentemente en su vida, es hora de que ponga cara de naranja. Levanta en la mañana y ya todavía no alcanza a decir hola y es como que se levanta con las noticias y viendo a cuántos matan y yo sé qué y que la guerra y que la bolsa está mal. Uno se levanta enojado, a la señora no le da ni un beso, ahí está la peor es nada. Terrible. ¿Cuántos se han levantado así? ¡Ay! ¿Cierto? Y empezamos nuestro día enojados. El Señor nos manda que debemos estar siempre gozosos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos tener nuestra vida con amargura. También hay otro mandamiento, dice, orad sin cesar. No es que oremos sin cesar. No es que hay algún César aquí o no. No, dice orad sin cesar. O sea, estemos orando constantemente. Es un mandamiento. Así que debemos nosotros tratar de cumplir de la mejor manera. Algunas preguntas que nos ayudan es, ¿creo realmente en el Señor Jesús? ¿Creemos realmente en el Señor Jesús? Sí. ¿Hay algún pecado sin confesar en mi vida? A veces pecamos de manera inconsciente. ¿Saben que a veces pecamos inconscientemente? Deberíamos pedir al Señor perdón. Señor, perdóname por mis pecados conscientes. Y a veces hasta inconscientemente puedo pecar.
Pero además no quiero detenerme solo en esto. No solamente debemos estar a cuenta con el Señor, sino que también debemos estar a cuenta con nuestros hermanos. Dile a la persona que está al lado tuyo, debemos estar a cuenta. Porque a veces nosotros decimos, ay, Diosito lindo, Jesucito bello, a ti te amo, perdóname, muah, muah, muah. ¿Cierto? Pero miro al del lado y ¡ah! Señor te reprenda, Satanás. ¿Cierto? No somos capaces de perdonar, hay rencor en nuestro corazón. Ah, te perdono, pero no olvido. Perdono, pero esto no lo olvidaré. Cuando sea el momento te lo voy a sacar en cara. Ah, el verdadero perdón olvida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que dice te perdono, te perdono. Sobre todo es en la... No voy a meter. Ya me tienen problemas. Hay personas que tienen ese tipo de problemas. Bueno, vamos a cambiar el tema mejor. Vamos a pasar. Pero es un buen tiempo para examinar si es que hay alguien que yo debo pedirle perdón. O hay alguien a quien yo debo perdonar. Porque ¿cómo voy a tomar la cena del Señor? Recordando la sangre de Cristo. La Biblia dice, ¿cómo decimos que amamos a nuestro Padre Celestial que no vemos? Si no amamos a nuestro hermano al que sí vemos. Eso no puede ser así, dice el Señor. Yo digo, Señor, te amo, pero no soy capaz de amar a mi hermano. Debemos amar a nuestros hermanos y perdonarnos. Así que esta es una buena semana para ponernos de cuenta. A veces uno dice, no, pero es que mi mamá, lo que me hizo, o lo que me hizo la tía, lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo, es que mi ex, o es que mi no sé quién, o es que mi compañero, que mi jefe, no, mi jefe sí que no lo puedo perdonar. Señor, llévatelo o te lo envío. Sí, es cierto, ¿cuántos dicen amén? Llévate a mi jefe o te lo envío, Señor. Que no lo soporto. Prisi, tú no oras así, ¿no? Su marido es su jefe, ¿no? Ella es la jefa. Usted no sabe. Ah, bueno, puede ser, todo puede ser. Muy bien. Es un tiempo para ponernos a cuenta. Hermano, es como cuando, por ejemplo, también en la iglesia, bueno, todo es cariño y felicidad con los hermanos, pero sales fuera de la puerta de la iglesia y eres una persona desconocida para Dios. Entonces, estar dentro de la iglesia y ser otra persona hacia afuera, no eres la misma persona. Muy buen punto, Edgar, porque a veces, justamente maravilloso, alabando al Señor y afuera, a veces alguien nos pide, oiga, ¿puedo por favor pasar adelante en la fila del supermercado? Y usted por ahí, ¡no! Soy yo primero. Y ella agarra sus cosas, ¡ah! Y lo mira feo, ¡ah! O alguien, ¿cierto? Te pide la pasada. O te llama ese señor de claro, ese señor, yo estoy llamando para ofrecer... ¡ay! ¡Me llevó 85 veces! ¿Cierto? Pero que no te dejan ni no respiren. Pero si él no tiene la culpa. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy en reunión. Yo conozco el número y no contesto. Bueno, el Señor, y muy buen punto de que el Señor nos manda a reflejar el exterior. Muy bien, sigamos adelante. Bueno, ¿cuál es el peligro de tomar la cena indignamente? La Biblia dice que en la iglesia en Corintio muchos habían sido enfermados, muchos se enfermaron, e incluso algunos murieron por tomar la cena del Señor indignamente, porque estamos tomando la sangre del Señor, no de forma literal, pero estamos recordando la sangre del Señor es algo sagrado. Así que no podemos tomarla de forma indigna. No podemos, el Señor quiere que la tomemos, pero no podemos tomarla de forma indigna, así que tenemos el tiempo para ponernos a cuenta. Muy bien, vamos rápidamente. Uy, el tiempo se nos acabó. ¿Quiénes pueden tomar o participar de la cena del Señor? ¿Quiénes creen ustedes que pueden tomar la cena del Señor? ¿Todos? ¿Cualquiera puede tomar la cena del Señor? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Todos pueden tomar la cena del Señor o no? ¿Aceptan? Ya. Muy bien. Bueno, es una interesante pregunta, ¿cierto? Pero veamos, analicemos la primera cena del Señor. Los discípulos estaban bautizados en ese momento, ¿no? No. No estaban bautizados, así que ellos sin bautismo tomaron la cena del Señor. La tomaron, perfecto. Pero nos damos cuenta que debemos tener una relación con Él, aceptar al Señor en nuestro corazón.
Quizás alguien todavía no se ha bautizado, todavía quizás no ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, pero uno tiene que tener una convicción, como decía Manuel, ¿cierto? Haber aceptado al Señor, estar cerca del Señor, tratar de guardar los mandamientos del Señor, vivir cerca de Él. Eso es la condición. Si usted no está muy bien con el Señor, no la tome, porque en realidad puede traer condenación a su vida. Pero, aunque hayan errores, pero si usted está intentando y está luchando por estar cerca del Señor, usted puede tomar la cena del Señor. Y quiero terminar con esto para después dejar ya si alguien quiere preguntar algo, los beneficios de tomar la cena del Señor, porque sin duda tiene beneficios para nosotros. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, el creyente es limpiado y purificado. El creyente recibe una bendición del Señor, porque cuando la sangre del Señor, el cuerpo del Señor a través de su sacrificio, lo recordamente purificado y estamos más cerca del Señor y la bendición del Señor viene sobre nosotros. El creyente es fortalecido porque la cena del Señor nos habla de la comunión que tenemos con Él. Amén. Cuando comemos con alguien, uno le abre la puerta de la casa para comer a cualquier persona, ¿o no? No. No, ¿cierto que no? Uno le abre la puerta de la casa a alguien conocido, uno se sienta con alguien el cual uno tiene confianza. Psicológicamente incluso está establecido que cuando uno come con alguien, uno hasta baja la guardia, uno comparte algo que quizás no hace con cualquier persona, en su casa sobre todo. Cuando comemos la cena del Señor, estamos teniendo una comunión con el Señor, estamos teniendo una intimidad con el Señor y estamos siendo bendecidos. Bueno, hay mucho más que hablar sobre este tema, pero obviamente el tiempo nos alcanzó. Quiero dejar abierto este espacio, este pequeño espacio ahora, por si alguien quiere agregar, quiere consultar algo. Quiero incentivar, antes de dejar este espacio, a que todos tomemos la cena del Señor, que nos preparemos. Quiero de hecho invitar a que el día viernes tengamos un ayuno. Todos los que quieran participar, vamos a ayunar ese día viernes, todos los que se quieran sumar, con la finalidad de preparar nuestra vida, vestirnos. Vamos a comenzar el ayuno el día jueves en la noche, a las 12 de la noche. Todos los que se quieran sumar, vamos a partir este ayuno el día jueves a las 12 de la noche. Y vamos a estar ayunando hasta cuanto puedan, si pueden ayunar mediodía o el día completo, pero ese va a ser el propósito, preparar nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Esta semana vamos a estar reflexionando sobre esto, pero quiero dejar si alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo sobre este tema. ¿Está claro? Sí, yo quiero decir algo que a veces uno ha cometido algún error y se siente indigno, pero tiene la intención de cambiar y el perdón del Señor es algo automático. No es como que si uno hizo un pecado de este porte, una penitencia de este porte, o esperar este porte para que el Señor le perdone, o si hizo un pecado de este porte, entonces tiene que pagar algo más grande y esperar más tiempo. En realidad, el perdón del Señor está disponible para nosotros en cada minuto y es algo automático. La Biblia nos enseña que cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona, nos limpia de toda nuestra maldad y Él borra nuestros pecados una vez que nosotros hemos sido bautizados. Entonces yo quiero invitarles a que si ustedes consideran que hay algo que quizás lo están haciendo mal, se arrepientan. Y cuando nos arrepentimos recibimos el perdón del Señor de manera automática. El Señor nos dice, ya, espera un poco, o porque esto es tan grave, entonces me voy a demorar un poco en responderte. El Señor está disponible siempre para perdonarnos, para limpiarnos y para borrar nuestros pecados, para borrarlos para siempre, para no acordarse más. Entonces quiero animarles a que en vez de decir, hoy no lo voy a hacer, diga, Señor, estoy dispuesto a cambiar, quiero hacer lo mejor, perdóname si lo he hecho mal, me voy a esforzar nuevamente y aquí estoy una vez más arrepintiéndome para poder tener comunión contigo. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Quiero decir que realmente la Biblia habla de simbolismo, como dices tú, pero esta fue una realidad que el Señor murió de verdad y que en la vida del cristiano es una parte demasiado importante que debemos entenderla en su profundidad, que no es algo que debemos dejar pasar así, no, en realidad todo el año podemos ir a la cruz de Cristo y darnos cuenta que Él murió, que resucitó, murió por nuestros pecados. Y obviamente es una fecha impuesta por Romanos, otro tema, pero en el fondo el trasfondo de esto es que nosotros vamos a ir juntos a recordar este tan importante el momento que el Señor vivió de la muerte y de la crucifixión.
cuando nosotros comemos el pan, dice que representa un poco que molemos por nuestros dientes y recordamos que Él fue molido por nuestros pecados. Cuando yo he tomado la Santa Cena y como el cuerpo de Cristo, en representación y recordar que Él fue golpeado por mi culpa. Entonces realmente pasa algo muy, muy grande dentro del corazón. Es un recuerdo recordar. Y cuando vemos el simbolismo del vino, también recuerdo que la sangre de Cristo fue derramada completamente con los golpes, con la espada que atravesó su cuerpo, la lanza, aunque dice que salió agua y sangre. Sí, y entonces no es así. Es demasiado importante saber que esto nos va a llenar de una gratitud tremenda cuando terminemos de tomar la Santa Cena. Sí. Porque lo que el Señor hizo, realmente nadie ha dado la vida por nosotros. Nadie, solamente el Señor. Muy bonita tu palabra, Miguel. Muy cierto, muy cierto. Tiene un simbolismo muy poderoso para nosotros los cristianos. No es cualquier fecha, es una fecha demasiado importante. ¿Alguien más quiere agregar algo antes que digamos? Yo lo miro para mí, siempre lo he mirado de esta manera y lo he entendido así. La Santa Cena es un proceso que Dios nos da, como dice su palabra, habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Es un proceso que Dios nos da de arrepentimiento para acercarnos más a Él. No es un proceso para alejarnos de Él. La Santa Cena es para acercarnos al Señor. Ahora vamos, antes de llegar al sábado, tenemos que cerrar nuestra puerta, presentar nuestra vida, ofrendar nuestra vida, arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentirnos, que cada uno sabe. Y eso nos acerca a Dios. No es algo, yo estoy haciendo algo mal, tenemos que darnos cuenta, pero arrepentirnos tenemos que tomar la Santa Cena, ojalá todos el sábado. Porque el Señor nos está llamando a acercarnos a Él, a tomar de ese vino que simboliza la hidratación. Hidratarnos, sin agua no podemos vivir, sin sangre. Y el pan simboliza la proteína, que es la palabra del Señor. No podemos vivir sin la palabra del Señor. Entonces Dios nos dice, toma mi sangre, toma mi pan, come mi palabra y bautízate, lava tus pecados. Entonces eso no nos aleja de Dios. ¿Usted cree que nos aleja? No. Tenemos que tomar la Santa Cena con mucho pudor, temor, con mucha humildad. Eso lo pongo en mi corazón. Como dijo mi siervo, no mirando a nadie, mírate tú mismo, mírate en tu espejo. En la mañana ese día, el domingo, cuando entras el ayuno, Señor, yo hoy día voy a sacrificar mediodía o un día para quebrar esta carne y acercarme más a ti. Eso yo lo miro como un pacto, un compromiso. Hoy día, Señor, después de esta cena voy a hacer un pacto más adelante. Y ojalá la cena no sea solamente una vez al año, sea cada 3 meses, porque el Señor nos llama al arrepentimiento. Uno cree que uno se tiene que arrepentir solamente antes del bautismo, como niños que vamos aprendiendo a comer, a caminar, a andar en bicicleta, a manejar un auto, un camión. Muchas cosas que tenemos que aprender todavía. Y en la Santa Cena es eso. Amén. Muy buen aporte. Vamos a cantar una canción. A ver si me ayuda mano, a ver si la tenemos. Vamos a cantar esa canción que se llama En la Cruz. Amén. Sí, eso es. Ah, no sé si la tiene. ¿La cruz Creo que la cristal? tiene. ¿Esa? Me tiene que ayudar porque usted sabe que yo tengo mala memoria para las canciones. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia, Señor Jesús. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Yo sé que me amas. Yo sé que me amas.
diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Hoy me postro. Gracias, Señor Jesús. Hoy me postro en Jesús. Mi Señor, sangre la cruz. No hay otro amor igual. Él me murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Le damos gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada por nosotros, Señor. Aleluya. Recordamos esta semana lo que tú has hecho para pagar por nuestra vida. Así que no te dejamos de alabar y de agradecer y de adorar, Señor. Gracias por venir a morir por nosotros. Gracias por dar tu vida, Señor. Te adoramos con todo el corazón. Queremos, Señor, tomar la cena del Señor este fin de semana, recordándote y amándote y agradeciendo por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Den un buen abrazo a la persona que está al lado suyo. Dile, me alegro de verte en esta tarde. Nadie se mueva porque vamos a tomar cafecito ahora.